Hola, hermanos amados, Dios los bendiga. Una costumbre decir hola, ¿no? Porque estamos a distancia. Pero bueno, pero lo bueno es que podamos escuchar palabra de Dios hoy y como todas las veces que la podemos escuchar y también poderla leer ustedes en sus hogares, ¿eh? Es una bendición muy grande que limpia los ambientes, amén, limpia los ambientes. Bueno, yo voy a orar también para darle gracias al Espíritu Santo de lo que hoy nos dio para que podamos tener esa confianza en Dios, en el Todopoderoso. Padre, yo te doy gracias por cuanto amas a todo el pueblo, Señor. Y los que no son pueblo pueden ser pueblo, pero nosotros somos hijos, Señor, también, cuando decidimos seguirte en espíritu y en verdad, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo sus hogares, bendigo sus familias, Señor, en el nombre bendito de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Muy bien, todos un día llegamos a los pies del Señor, amén. De una forma o de otra, llegamos a los pies del Señor. Y eso es lo que tenemos que ver muchos los que hemos llegado y tenemos que darle ese valor de donde nos sacó, de donde nos vino a buscar, porque de una forma u otra hemos llegado al camino del Señor porque lo necesitamos. Amén. Por eso decimos que llegamos a los pies del Señor. La primera parte de llegar a los pies es humillarse. Amén. Llegar a un lugar a buscar al Señor, por más soberbios o orgullosos que podríamos haber sido antes, es el primer paso de decir, llegué a los pies del Señor, en una iglesia, en una célula y en una reunión doctrinal, por ejemplo. Pero siempre es bueno saberlo y ser agradecido y recordarnos cuando nosotros llegamos a los pies del Señor. Amén, hermano. Entonces, no solamente nos rescata Él, como nosotros, al menos yo me pongo de ejemplo, me rescató de la muerte, amén, de esa muerte que era la muerte del pecado. Y también bendecirnos, amén, amados, bendecirnos. Y Él premia nuestro esfuerzo, siendo creyentes, amén. Siendo creyente, Él premia nuestro esfuerzo, como lo dice el Salmo 103, amén. El Salmo 103 dice, Él corona de favores y misericordia. Así dice el Salmo 103, una parte. Ya lo vamos a leer, pero vamos a dar a entender, Él corona de favores y misericordia. Quiere decir que Él nos corona, amén. Él nos corona. Corona es algo muy especial de ser bendecidos y ser hijos de Dios, amén. Entonces, es porque esta es una de las tantas promesas que encontramos en la Biblia, amén. Una de las tantas promesas que encontramos aquí en la Biblia, pero necesitamos reunirnos nosotros para tener condiciones para recibirlas, amén. Bueno, ahora sí, vamos a ver el Salmo 103, esa promesa tan grande. Vamos al Salmo 103, capítulo 1, búsquelo tranquilo, gloria a Dios. Y vamos a desglosar los versículos, que es lo más hermoso, para que lo puedan entender y comprender. Salmo 103. Por eso cuando vamos a la iglesia, alabamos al Señor de todo corazón, por la alabanza por las mercedes del Señor. Amén. Esas mercedes preciosas, divinas, bendiciones que Él nos da. Y dice así la palabra del Señor. Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mire lo que es que el alma bendiga al Señor. El alma en nosotros es todo. Amén, amados. Punto 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Nuevamente, lo vuelvo a repetir. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Ninguno de sus beneficios. Por eso
tenemos que acordarnos siempre los beneficios que nos dio el Señor. Entonces, versículo 3. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Esto nos podemos dar a entender que Él perdona todas nuestras, naturalmente, como dice, todas nuestras iniquidades. Porque muchas veces, por la iniquidad y el pecado, pueden venir muchas dolencias. Amén. A veces hay un dicho que dice, cuando uno se equivoca en la vida, es duro cuando uno se equivoca. Pero acá tenemos el consejo más grande que podemos tener para ser aconsejados de no equivocarnos, de saber lo que vamos a hacer. Entonces, este versículo 3 nos da a entender que esas pueden ser dolencias de enfermedades por el mismo pecado, amén. Y que pueden haber venido por nuestras iniquidades, amén. Dolencias, dolores, cosas que pueden pasar, pero Él, acá dice bien clarito, Él es quien perdona tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Entonces, versículo 4 y 5 dice, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire qué gran bendición esto, que te rejuvenezcas como el águila. Muchos quizás no saben cómo se rejuvenece el águila, amén. El águila pasa un periodo. El periodo del águila la compara con el hombre, que son de vida 70 años, 75 años más o menos es lo que vive el águila, pero llega a una edad de 40 años, 45 años, que a muchos le puede pasar en la vida, o le ha pasado, que hubo un cambio de vida, tuvo que cambiar la vida, la forma de que vivía antes a otra forma. Y así, por eso nos comparan que nos va a rejuvenecer como las águilas, porque las águilas a esa edad más o menos de 40 a 45 años empiezan a perder sus plumas, empiezan las uñas a caerse, y así llega un momento que se le pega prácticamente el pico de no poder comer, y como ella es depredadora, no quiere que puedan con el cuerpo de ella hacer lo mismo que ella hacía con los otros animales, amén. Y se va a un monte muy alto el monte que se va, y Dios le da la visión para que ver una piedra y pegar con el pico, que se abra el pico. Se abre el pico, y ese pico que se abrió empieza a comer nuevamente. El águila es muy fiel. El águila, tanto el macho como la hembra, si muere uno de los dos, se quedan ellos sin tener otra hembra, o si una hembra muere, otro macho tampoco lo hace. Y entonces le trae, así sea la hembra o el macho, por eso se llevan esa diferencia de edad, porque uno le trae comida para que empiece a comer despacito por ese pico y empieza a rejuvenecerse esa águila, le empiezan a salir esas uñas nuevas, esas plumas nuevas, más hermosas que la que tenía. Por eso dice aquí, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y así nosotros, como llegamos al camino del Señor, al menos por experiencia, uno llegó destrozado, destruido, como dice este salmo, pero el Señor te empieza a rejuvenecer, a hacer una vida nueva. De los 45 o 40 años, hoy un proceso de los 40 a los 50, que muchos han pasado por esa prueba tan grande y han conocido al Señor y les ha cambiado la vida. Amén, amados. Por eso quiero darles a entender por qué dice que se rejuvenezca como el águila. Amén. Estos son los dos versículos que vemos. Entonces, por eso, tenemos que ser agradecidos. Todos tenemos que ser agradecidos, amén, de haber
un recuento de las bendiciones que Él nos dio. Eso es lo gran y precioso que Dios nos puede dar. De una fuente de fortaleza, de fe, de recordar todos los beneficios y todas las bendiciones que Él nos dio. Es por las pruebas que podemos pasar, por todo lo que podemos estar pasando, por una enfermedad, por lo que fuese, más en este tiempo, por lo que está pasando. Ser agradecido al Señor porque reconocemos de dónde nos sacó y dónde nos puso. Porque dice el versículo 4, el que te rescata del hoyo, tu vida, al menos por experiencia, a mí me rescató del hoyo. Tu vida te rescató del hoyo. El hoyo significa, puede ser sepulcro, amén, destruido, porque muchas veces uno no puede hablar sin conocimiento de causa. Uno puede tener 40 años, 35 años, pero está muerto en vida. Está muerto en vida. Si no lo pasó, no lo experimentó, pero yo creo que hoy no es como hace 35 años atrás como me pasó a mí que era cristiano, pero hoy ¿cuántos se quieren destruir la vida? ¿Cuántos no dan el conocimiento para seguir viviendo? Entonces, están muertos vivos y desesperados. Pero si no buscan a Dios, no buscan a Jesucristo como su Salvador y Señor de su vida, por eso empezó la palabra diciendo que venimos a los pies de Cristo. Y venir a los pies de Cristo es la forma de buscar esa bendición, esas promesas que Él tiene para nosotros. Amén. Esas promesas. Entonces ahí es donde Él ve que nos humillamos y dejamos el orgullo, la soberbia, la altanería en los pies del Señor. Como lo dije antes, en una iglesia, en una célula, en buscar al Señor y quebrantarse en el Espíritu Santo. Amén, amados. Entonces esto es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes, porque esto nos enseña muchas, pero muchas cosas. Entonces, segundo, la fe es comparada, mire usted, la fe es comparada con el confiar en Dios. Amén. Sus palabras, sus promesas, nos rescató del hoyo. Amén o a mí, de nuestras vidas, al que nos coronó de favores. De favores. Coronó de favores. Y misericordia. Nos habla de coronas prometidas. Amén. Esas coronas prometidas. Entonces, eso es lo que habla el versículo 4. Amén. Y eso lo tenemos que ver nosotros. Entonces, todo esto también, Pablo, un hombre de Dios, un hombre que yo lo estimo mucho, lo admiro mucho, Pablo como un hombre de Dios, un evangelista, pero hasta los tuétanos evangelistas. Amén. Un hombre que tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro personal con Jesús, porque él perseguía a cristianos, mataba a cristianos, pero Dios se le presentó y él vio pensar que ese encuentro con Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Entonces, esa es la palabra. Yo no la doy por el tiempo, pero eso es lo que tenemos que ver nosotros, tener un encuentro con el Señor Jesús, porque Pablo nos da mucha enseñanza, consejos, amén, consejos que siempre Él está a que Él conoce el paraíso, como lo digo siempre, Él conoce todas las cosas. Y tenía un discípulo que lo amaba mucho, mucho, un discípulo muy amado de Él, muy amado de Él, que era Timoteo, y nos da esa enseñanza a nosotros para que nosotros también podamos ser discípulos amados, primero de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Amén, amados. No nos podemos esconder ni de ninguno de ellos, de ninguno nos podemos esconder. Entonces, por eso, esto es lo que tenemos que tener el ejemplo de lo que es ser un discípulo amado, como Él lo amaba, y la experiencia que tenía Él para poder llevar a este discípulo tan grande que Dios le había dado ya anteriormente, ¿no? Porque su madre
y su abuela eran judías, pero estaban en la iglesia de Pablo. Eran discípulos de Pablo. Discípula es ella y el discípulo, siendo joven, discípulo de Pablo. Amén. Y bueno, podemos ir a la Escritura para que podamos ver lo que era con Pablo. Si me quieren acompañar a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, vamos a leer del versículo, gloria a Dios, 1. Vamos a leer del versículo 3. Mire lo que es la fe y herencia de un Timoteo. Lo que es la fe y la herencia de padres, de abuelos. Cómo se transmite esa fe, esa hermosura, que sus hijos creer que van a estar en su iglesia o que van a estar en el lugar donde usted puede estar. Y esta es lo que le dice aquí, es la fe y la herencia del ejemplo de Timoteo. Mire, dice, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Él se estaba acordando en sus oraciones de este discípulo amado, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Acordarse de sus lágrimas para llenarse de gozo. ¿Qué lágrimas eran? ¿Eran lágrimas de tristeza? ¿Lágrimas de sufrimiento? No, eran lágrimas hermosas del quebrantamiento del Espíritu Santo, de ese quebrantamiento precioso que cuánto lo hemos experimentado. Amén. Entonces, dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mire, esto es muy profundo. La fe que hay en ti no fingida. Mire usted, no fingida, porque no sirve de nada la fe que podemos fingir tener, porque Dios no nos puede usar. No nos va a usar si tenemos una fe fingida, porque Él sabe todo. Podemos demostrar, pero no somos realmente, nos creemos lo que somos, nos creemos nosotros lo que somos. ¿Va comprendiendo? Entonces, nosotros nos creemos lo que somos, decimos que tenemos fe y lo creemos, pero nosotros nos creemos. Pero hay que ver si en las circunstancias y en las pruebas es donde se prueba la fe, esa fe poderosa que nos da el Señor. Y dice, versículo, gloria a Dios, dice, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque nos ha dado Dios, mire usted, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Fíjese, de dominio propio. Acá tenemos que ver lo que es el dominio propio. Es algo hermoso, hermoso. El dominio propio es, primero, tomar autoridad de uno, de lo que va a hablar o lo que va a decir, o de la forma que va a mirar. Amén. Entonces, vamos al punto 1 de lo que es el dominio propio. Se elabora en la mente, mire usted, se elabora en la mente, de aquí a un pensar seguro. Se domina en la mente de un pensar seguro de lo que va a ser o lo que va a decir, siempre que pueda ser para bien, y si no, callar la boca. Amén, amados. Entonces,
Segundo, la palabra indica buen juicio, modelos de pensamientos. Dice usted, modelos de pensamiento. Modelos de pensamiento, qué gran verdad. Esos modelos de pensamiento, que pensar bien es un modelo de enseñanza para poder dominar y tener dominio propio. Porque Dios nos prueba. Y después eso ya lo vas a tener incorporado adentro. Pero tenés que poner tu parte también, de tener ese dominio propio. Ay, Señor. Y dice, porque la palabra indica un buen juicio y modelo de pensamiento. El modelo del pensamiento que conocemos ser nosotros mismos, de disciplinarnos. Amén. Mire, disciplinarnos, no hacer lo que no le agrada a Dios. Amén. Y si lo hemos hecho, nos disciplinamos y lo confesamos al Señor, porque como sin reconocimiento no puede haber arrepentimiento. Amén, amados. Entonces, tercero, tener la habilidad de entender y hacer decisiones correctas. Mire qué profundo es esto. Yo lo voy a repetir. Tener la habilidad de entender y hacer decisiones correctas. Esto nos lleva a las cualidades de autocontrol. Fíjese las palabras. Autocontrol, dominio propio, qué gran verdad. Todo esto nos lleva ese dominio propio, autocontrol de lo que vamos a hablar o lo que vamos a decir. Entonces, esto nos lleva a la autodisciplina. Mire qué bendición, autodisciplina, que nos enseña la palabra de que al autodisciplinarnos nosotros, reconociendo que estamos haciendo algo malo, no nos van a venir a disciplinar otro, sea pastor, sea anciano, o en fin, va comprendiendo. Y somos testimonio donde podemos estar. En un trabajo, en una fábrica, en un negocio, en donde usted se pueda mover. Testimonio. Amén. Testimonio en todo, en el hablar, en lo que va a contestar, tener ese dominio propio, que es una gran bendición. Entonces, por eso me quedo impactado yo, que dice cualidades de autocontrol y autodisciplina. El dominio propio se elabora en la mente para llegar a tener la mente de Cristo. A usted le puede parecer difícil. Hay hermanos que están crecidos, que le estoy predicando y están crecidos, que tuvieron ese autocontrol para llegar a tener la mente de Cristo, como yo les he enseñado. Saber que si viene un pensamiento contra alguien, renunciar y decir la sangre de Cristo tiene poder, porque ahí ve el Espíritu Santo que usted no quiere tener discordia con nadie, ni quiere tener la paz con todos. Eso es una bendición muy grande, muy grande. Amén. Entonces es lo que nos dejó el Señor. No es la paz del mundo, como dice también el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27, dice eso. Mi paso dejo y mi paso doy, no como el mundo la da. Nuestra paz es muy diferente, es la que yo le estoy predicando ahora, como Pablo preparaba a ese discípulo tan amado que era Timoteo. Amén. Entonces, vamos a ver otro consejo a Timoteo, ese discípulo tan amado. Amén. Es un discípulo muy amado de él. Y es una enseñanza para nosotros, hermanos. Una enseñanza tan grande, porque todos tenemos que tener alguien, vocero, pastor, maestro, que nos pueda enseñar la palabra, la conducta, saber tener el dominio propio, saber controlarnos en las cosas que Dios quiere, que podamos ser testimonio y ejemplos a otros. No hay mejor testimonio. El testimonio de nuestra conducta y de nuestra forma de obrar y de nuestra forma de hablar. Escuche, de nuestra forma de hablar. Más en este tiempo. En este tiempo. Hay una diferencia. Dice que somos luz y sal de la tierra.
Nos van a mirar diferente, nos van a mirar que no dice una mala palabra, no habla nada malo, no se queja de esto, no se queja de lo otro. ¿Este que vive en una burbuja? ¿Este quién es? Así van a decir, hermano. Y cuando le pregunten, usted va a tener la oportunidad de decir, yo soy un hijo de Dios. Amén, amado, como predicábamos el domingo. El privilegio y darle el valor de ser un hijo de Dios, hermano. Bueno, vamos a otro ejemplo. Ya que estamos en Timoteo, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, un poquito más para adelante. Vamos a leer del versículo 1. Gloria a Dios. Y dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjese, esfuérzate en la gracia. La gracia es lo más grande que nos dio Dios al dar a su Hijo por gracia a la humanidad. Fíjese, aunque la humanidad lo ha rechazado, pero la humanidad tiene oportunidad siempre de querer ser un hijo de Dios. Y dice, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Fíjese, de mí muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Mire, para enseñar también a otros. Con lo primero que enseñamos, ¿con qué es? ¿Cómo enseñamos? Con el testimonio. Con el testimonio. Por eso somos luz de la tierra. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire usted, como buen soldado de Jesucristo. Estas tres partes que vamos a ver hoy, donde Pablo nos da una enseñanza tan grande como se la dio a su discípulo, así también me la dio a mí. Amén, amado. Después de tantos años, casi 2000 años, miren, y dice, pues tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Y dice, acá hay 3 puntos. Miren, se lo voy a anticipar antes. Ser soldado. Mire lo que es el Evangelio de Jesucristo. Ser soldado. Luego de ser soldado, viene para que podamos ser nosotros atletas. Mire, 3 palabras. Soldados, atletas y también podemos hacer que podemos ser, ¿qué? Labrador. Fíjese, labrador. 3 puntos que vamos a profundizar hoy. 3 puntos. Mire, y dice, ninguno que imita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Por soldado. Entonces, 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, estos versículos que estamos leyendo los vamos a ir desglosando para que podamos ver. Del versículo 3 al 6, Pablo ilustra el deber y los sacrificios de los ministros, mire usted, y servidores. Mire usted, de los ministros y servidores. Amén. Cristianos, con la metáfora, fíjese, con la metáfora del soldado, el atleta y el labrador. Las 3. Entonces, primero, gloria a Dios. Versículo 4. El soldado, en vez de involucionarse en las cuestiones de la vida civil, el soldado debe dedicarse por completo a la vida militar. ¿Es así o no es así?
No puede dejar de ser soldado y no ir más, estar en lo civil o como tiene que estar. Tiene que dedicarse a la vida militar. De la misma manera, la batalla del reino de los cielos demanda nuestra lucha, que es espiritual. Demanda que somos soldados. Él nos ve como soldados porque Él nos va a ayudar en la lucha espiritual. Amén. Nos demanda nuestra lucha espiritual, que es lo principal, como soldados del reino, mire, soldado del reino. ¿Cómo nos viste? Con la armadura de Dios para ser soldados. Y nos da esa armadura, que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, como soldados del reino, con la armadura de Dios, con el uniforme espiritual, para la batalla. Fíjese, para la batalla. Esto quiere decir que Él nos enseña y da un muy buen resultado esta batalla cuando nosotros todas las mañanas nos vestimos como soldados de Jesucristo. Escuche, porque Pablo lo dio, Pablo lo dijo, y todo lo que dijo Pablo es guiado por el Espíritu Santo. Él estuvo en ese tercer cielo, donde vamos a ir nosotros en el paraíso. Si alguno tiene duda, eso está en 2 Corintios capítulo 12 del 1 al 6, pero vamos al caso que tenemos que darnos cuenta que estamos en este tiempo viviendo lo que estamos viviendo, pero tenemos que sentirnos seguros, tener dominio propio de muchas cosas y ser testimonio. Amén, amados. Ay, Señor. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir a muchos, estoy predicando para muchos, pero por eso muchos no saben de que tenemos esa armadura de Dios todas las mañanas para enseñar a otros. Para enseñar a otros, como me lo han enseñado a mí, me ha dado resultado en 35 años de esa armadura que nos cubre. La armadura esa nos cubre todas las mañanas. Por eso estoy predicando para muchas partes, muchos lugares, pero muchos no lo saben. Pero hoy tienen que saber lo malo que se está viviendo. ¿Cómo se está viviendo, hermano? Entonces, ¿quieren acompañarme? Igual vamos a volver después a Timoteo, porque quiero seguir mostrándole, porque estamos hablando del soldado. ¿Es así? Porque después tenemos que volver para ver lo que es el atleta. Amén. Entonces, ahora vamos a ir, si quiere, téngalo marcado ahí con su manito, y vamos a ir a Efesios, un poquito para atrás. Efesios, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10. Es una armadura divina, escuche, porque Dios nos compara como soldados del reino, de los cielos. Amén. Por eso nuestra lucha no es con armas. Nuestra lucha es con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, porque dice así la palabra. Búsquelo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Yo sé que muchos hermanos amados de nuestra iglesia lo saben todo, porque uno se lo ha enseñado, lo ha predicado muchas veces, pero hay otros que pueden estar pasando por una situación difícil y nos están escuchando a todas partes del mundo. Amén. Y dice así la palabra. Por lo demás, hermanos míos, mire usted, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire usted, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra. Escuche. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Del diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, en la tentación y en todo lo que puede hacer un hombre o una mujer de Dios que conoce la Escritura.
Y el que no la conoce, que hoy pueda también saber que tiene una oportunidad para ser hijo de Dios cuando terminemos esta prédica, de recibir al Señor como Salvador y Señor de su vida, para ser hijo de Dios y ser un soldado de Jesucristo. Y dice, yo voy a leer nuevamente el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Fíjese cómo se están moviendo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuchen, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Para ponernos esa armadura de Dios. Entonces dice, el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ya tenemos los lomos con la verdad, Amén. La verdad es una protección divina. Escuche, la verdad. Y vestidos de la coraza con la coraza de justicia. Esa es la primera. No le podemos pedir justicia al Señor si nosotros hacemos injusticia. Quiere decir que la coraza es la justicia de Dios en nuestras vidas. Mire qué privilegio grande. No es su justicia, ni la de esta tierra, ni de los hombres, porque vio cómo está la justicia en toda parte del mundo. Entonces dice el versículo 15, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ya no estamos calzando el uniforme. Nos estamos poniendo el uniforme y ahora nos calzamos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese que tomemos el escudo de la fe, es todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Ese es el escudo protector que nosotros confesamos todas las mañanas para salir a donde tengamos que ir. Estamos protegidos como soldados de Jesucristo. Y dice versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Mire, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay espada más profunda que pueda entrar hasta los tuétanos. Amén. Y dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Los santos que conviven contigo y que pueden convivir contigo en una congregación. Amén, amados. Entonces dice, versículo 19, gloria a Dios. Versículo 19 dice, y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, hermano. Con denuedo el misterio del Evangelio. Por eso Pablo era un evangelista muy grande, muy grande. Es impresionante lo que ha hecho Pablo, los viajes que ha hecho ese hombre en esos tiempos. Dice el versículo 20, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén, amado. ¿Ves lo que es? Con denuedo soy embajador en cadena, soy embajador del reino de Dios. Somos embajadores, somos soldados de Cristo, con la armadura de Dios que Él nos pone, que Él nos da, hermanos amados. Todas las mañanas tenemos que nosotros tener esa cobertura divina.
soldados de Cristo, hijos de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Embajador, en griego es presbeu, mire usted, del Strong 4243, literalmente dice ser el mayor y después ser embajador al representante de una autoridad gobernante. Los embajadores serían escogidos entre las personas con madurez y experiencia. Para ser embajador de Cristo se necesita poseer madurez espiritual. Amén, amado. Perdón. Madurez espiritual para ser embajador de Cristo. ¡Qué privilegio tan grande! Nosotros no somos de esta tierra, no pertenecemos a este mundo. Somos embajadores del reino, que el reino de Dios ya está aquí, ya vino. Él viene acá, ya hasta falta poco para que venga a buscarnos, para venir con Él 1000 años aquí en la tierra con un cuerpo glorificado, un cuerpo divino. Amén, amados. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, ahora sí, que volvamos a 2 de Timoteo, como habíamos dicho, que le dije que le ponga la manito. Ahí en 2 de Timoteo, y volvemos al versículo 5, para ver el atleta. Amén, amado. Entonces dice así, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Amén. Tiene que estar preparado como atleta. ¿Para qué? Para luchar, para tener ese premio, esa corona que le dan. Esa corona que le dan, estar preparado. Nosotros vamos a tener una corona en los cielos, esa corona divina. Entonces, son coronas del cielo, coronas de Dios, coronados por su gloria. Amén. Estamos anotados en el libro de la vida. Y hoy muchos se pueden anotar en el libro de la vida cuando terminamos esta palabra, que no han recibido al Señor en su corazón como dueño y Señor de su vida, hermanos. Entonces, el versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta se tiene que preparar para ganar legítimamente, para poder ganar, fíjese, para poder ganar. De otra manera, perdería el premio que le sería la corona. Amén. Como yo le dije, perdería la corona. En lo espiritual, la recompensa, fíjese, la recompensa depende de la fidelidad en el servicio y obtener las coronas. Mire lo que es ser fiel en el servicio y obtener las coronas de Dios. Uno no puede hablar del que no conoce, del que no lo vivió, de lo que son cosas como cambia la vida de una mujer o de un hombre. Entonces, esto es lo que tenemos que llevar nosotros en cuenta, hermanos amados. Entonces, y el versículo, vamos a ir ahora para el versículo 5 y 6. 5 y 6. El otro punto, como labrador, quiere decir que son 3 puntos. Amén, amado. Dijimos, primer punto, quiere decir, para nosotros, amén. Entonces, segundo punto y tercer punto, amén. 3 puntos que podemos tener nosotros para saber que tenemos la carrera ganada. Una carrera que llegar impetuosos, llegar lleno de vida y no ser avergonzados, hermanos amados. La peor vergüenza es el mal testimonio que un cristiano puede dar, una acusación de cualquiera del mundo, que se le ría por acusarlo. Por eso somos el testimonio más grande de nuestra conducta, nuestra disciplina, como empezamos la palabra.
hermanos amados. Entonces esto es lo que teníamos que ver nosotros en todas las cosas que nosotros estamos siendo cristianos. Cristianos por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Tú eres todopoderoso. Todopoderoso. Entonces, tenemos los tres. Amén. Soldado, atleta, y ahora vamos a ver el versículo 5 y 6. ¿Para qué es ser labrador? Y dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino legítimamente lucha. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Mire lo que es el labrador. Amén, amados. Debe primero, el labrador no espiritual estamos hablando. El labrador primero tiene que arar la tierra para después cosechar el fruto. Amén. Entonces está la palabra del sembrador. Amén. ¿Dónde va a caer esa semilla? Tiene que labrar primero bien la tierra, que es la tierra, simboliza nuestro cuerpo. Amén. La tierra para después cosechar el fruto. El fruto de cómo nosotros lo hemos sembrado. Amén. La palabra en el corazón. Ahí es la semilla perfecta para que dé fruto. Cambiar de mente, cambiar de opinión, cambiar el corazón, hermanos amados. Más como estamos viviendo hoy. Hoy estamos, mañana no sabemos. Amén, amados. Entonces, esto es lo que elabora y esforzadamente en el campo con una gran cosecha. Por eso son promesas del Señor, que Él nos da siempre una gran promesa, hermano. Esa promesa divina, para abundante, escuchemos, abundante. Amén. Entonces, una recompensa apropiada. Amén. Es una recompensa apropiada, hermanos amados. Y es lo que tenemos que tener nosotros. Por eso, esforcémonos en la gracia divina que no tiene precio. No tiene precio, hermano. La gracia divina que no tiene precio. Es hermoso el camino de Dios. Y hoy, hermano, si no te cuida Dios, no te cuida nadie. No hay mejor cuidado que Él. No tengas temor. No tengas temor. Entonces, es lo que tenemos que ver y saber todos. Entonces, aquí, por eso, Pablo, también esta es otra escritura que la podemos ver. Vamos un poquito para atrás, en 1 de Timoteo, por favor. Y ya para terminar, 1 de Timoteo 4. Vamos a leer del versículo 6. Perdón, del versículo 12. Del versículo 12, vamos a leer. Gloria a Dios. Muchas veces he escuchado yo, como evangelista, no, yo soy joven todavía, yo tengo una vida por delante, a mí, no, la vida no la tiene comprada nadie, hermano. Mire lo que está pasando en el mundo. Mire usted lo que está pasando en el mundo. Millones murieron, millones. Y jóvenes también, muchos jóvenes. Entonces esto es el consejo que le da Pablo. Que si tú tienes un ministerio, lo puedes tener. Amén. Y dice así la palabra. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12.
ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire usted qué discípulo tenía Pablo y el consejo que le daba. Yo lo voy a leer otra vez. Amén. Lo voy a leer otra vez. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, como diciendo, este joven, no sabe nada, como se sabe decir a veces, sino sé ejemplo de los creyentes. Mire, el ser ejemplo no tiene edad. Ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire qué bendición tan grande. Como empezamos hablando la palabra, somos testimonio a otros. Como pastor, con lo que está diciendo acá Pablo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y espíritu, fe y pureza. Amén, amados. Es lo que vamos a distinguir del mundo más como se está viviendo hoy. Amén. Y dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjese, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Amén. Mire usted, de la mano del presbítero. Ocúpate, versículo 15, en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste. Mire usted, y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire qué responsabilidad tan grande es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiere decir que la palabra no vuelve vacía cuando nosotros la damos, la predicamos o llevamos a alguien a Cristo, hermanos amados. Esto es lo que nos enseña esta escritura, para que nosotros mismos podamos ver de que el 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Fíjese, presbítero, lo que quiere decir en griego, presbuterión, la Stronda de la 4244, un cuerpo de anciano o presbítero, literalmente hombre de edad madura, compuesto de personas de dignidad, sabiduría y madurez. La palabra se usa con referencia tanto al Sanedrín, mire usted, al Sanedrín, eso lo puede ver en Lucas 22:66 y en Hechos 22:5, como los presbíteros cristianos. Amén, amados. Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros a ser hijos de Dios. Nos lleva la enseñanza que nos da el apóstol Pablo para tener esa gran bendición. Por eso, recordemos, hermanos amados, recordemos todas las promesas, todos los bienes que Dios nos hizo. Es recuperar la fe, es sentirse seguro. Por eso tenemos que tener el dominio propio de la mente, que es lo que vamos a decir o lo que vamos a hablar. Porque muchos te conocen que sos cristiano. Y tenemos que ser ejemplo de ellos para que ellos puedan creer mejor testimonio que el nuestro, como acá le enseña Pablo a Timoteo. Le enseña Pablo a Timoteo. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros para que hoy nosotros podamos también ser testimonios de todos los que nos conocen.
en el barrio, en la fábrica, en el trabajo, donde pueda estar usted, en el lugar que se pueda mover, hermanos amados. Es el testimonio divino que muchos lo van a admirar o le van a preguntar. Amén. Entonces también Dios te puede usar. Dios te puede usar. Y ahí como lo usó a él, que por la imposición de manos tenía el fuego del Espíritu Santo y podía tener el don de sanidad, liberación, el don de consuelo. Amén. Eso es lo que tenemos que ver todos nosotros, hermanos amados. Saber la bendición y no nos olvidemos de todos los favores que Dios nos hizo, como dice, que nos sacó del hoyo, el Salmo 103, nos sacó del hoyo, al menos yo doy testimonio de dónde me sacó Dios y dónde Dios te pone. Amén, amados. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el ejemplo y el testimonio de este hombre de Dios, tan lleno de tu Espíritu Santo como Pablo, Señor, y un discípulo tan amado como yo tengo discípulos tan amados, Padre, bendecidos, y los bendigo, Señor. Y hoy también, Señor, puede ser alguien que esté y no ha entendido el privilegio que es ser hijo de Dios. Y hoy tiene la oportunidad de aceptarlo como el dueño y Señor de su vida y tener vida eterna. Y que llegue el Espíritu Santo en su vida y que lo anote el Señor de los cielos, como dice Apocalipsis, en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Yo lo invito a que pueda hacer esta oración en el nombre de Jesús. También cualquiera que se haya apartado del camino, Señor, que pueda reconciliarse con esta palabra que vamos a declarar, que es la oración de salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Ponga su mano en el corazón, hermano. Cierre sus ojos en reverencia a Él y repita esta palabra. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu mensaje. Te doy gracias porque hoy tengo la oportunidad de ser hijo tuyo y dejar de ser creación, Señor. Señor, yo sé que soy pecador, pecadora, y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande y que me has limpiado de mis pecados. Hoy te declaré como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, que es vida eterna y que pueda estar en tus caminos, Señor. Ayúdame a seguir escuchando tu palabra, Señor. Y si eres joven, para que puedas ser un Timoteo, así como dimos la enseñanza hoy de lo que es ser un discípulo amado y saber de dónde nos puede sacar el Señor para saber el Dios que predicamos, ese Dios que tenemos, en el nombre de Jesús. Y si alguno está enfermo, también vamos a orar por él en esta oración. Que declare la enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, lo ponemos ante tu presencia divina. Tu Espíritu Santo, Señor, no tiene distancia, Padre. En el nombre de Jesús, donde ellos están escuchando tu palabra, ahí está tu Espíritu Santo a la distancia, que no tiene distancia, Señor, y que puedas tocar donde ellos confesaron su enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. La enfermedad que pueda ser, cualquier enfermedad, y que la puedan declarar para ser sanados, en el nombre de Jesús, yo los declaro sanos por el poder de tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos amados.